O sea, Estados Unidos está en una frenética lucha no solo en favor de la democracia y los derechos humanos que violan sistemáticamente, sino en una lucha muy dura contra rivales poderosos que han ido ascendiendo, poco a poco ascendiendo, y ya le están dando cocotazos, ¿no? Como dice, cocotazo, porque están además no solo ascendiendo en el aspecto militar, sino también económico. Económico es un reto para Estados Unidos el avance de China y la alianza de China con Rusia. Es un reto enorme, y además toda esa parafernalia, todo ese show bélico que han montado en el Caribe, a ver hay que estar atento a ver qué van a hacer, porque está Rusia, ya han planteado, Rusia está apoyando, tal como tienen acuerdos entre ambos países soberanos, pues está ahí dispuesta a defender la soberanía de un aliado como es Venezuela. Entonces, todo este despliegue que busca presionar, como dice el mismo presidente de Estados Unidos, aumentar la presión, la lucha contra el narcotráfico, que es una soberana mentira, no es, tratan de camuflar la lucha contra el narcotráfico, el despliegue bélico y la agresividad imperialista en la región. O sea, Estados Unidos está llevando a cabo o tratando de llevar a cabo la tristemente célebre doctrina Monroe en América Latina y el Caribe. Desde luego que estos tiempos no son los de hace 30, 40, 50, 60 o 70 años atrás. Estos tiempos son de multipolaridad y donde Venezuela es un país que está estrechando alianzas con estos actores importantísimos que son Rusia, Venezuela, también otros países, pero fundamentalmente Rusia y China. Entonces, Estados Unidos está tratando de recuperar su hegemonía regional, pero ha llegado tarde porque los pueblos ya están diciendo, en el caso de Venezuela, admirable realmente la respuesta de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y del pueblo bolivariano que está dispuesto a defender cada pulgada de su territorio si Estados Unidos se atreve a poner los pies, sus botas en el país. Hay que recomendar Misión Verdad, que es un portal realmente de investigación y de periodismo alternativo sobre Venezuela fundamentalmente, porque está publicando prácticamente todos los días 1 o 2 trabajos sobre esta crisis, bueno, ya vamos a llamarla crisis, pero bueno, esta agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela. Algunos titulares que recomendamos. Así luce la defensa venezolana equipada con tecnología de vanguardia rusa. Es un artículo que nos acerca a este tema. El secretario de la guerra que busca una cruzada. El Pentágono juega con la llave psicológica con el New York Times contra Venezuela. Los belicistas más repugnantes son ahora los mayores fans de Trump. Aquí habla del papel de Lindsey Graham, que es un halcón de estos conservador, belicista y militarista como ninguno, que por cierto ha sido criticado por Trump en el pasado por sus veleidades asesinas, vamos a decir, ¿no? Porque este hombre siempre, a medida que sale un tema de agenda internacional, dice, no, hay que atacar a Irán, hay que invadir a Venezuela, hay que atacar a Cuba, hay que hacer una invasión militar. Es realmente un desalmado, ¿no? Bueno, pues ahora este hombre, que ha estado peleado con Trump precisamente porque le ha pasado por la derecha, dice, Trump es mi presidente favorito porque estamos matando a todas las personas adecuadas y estamos reduciendo sus impuestos. Bueno, ahí está presente, José, es que hay que repetirlo. La naturaleza criminal del imperialismo de los Estados Unidos expresada en elementos como este. O
O sea, están ahí como en puertas giratorias, ¿no? A veces salen, entran otra vez y cada vez que entran el mensaje es un mensaje despótico, un mensaje criminal que no corresponde a los valores que históricamente los Estados Unidos dice defender. O sea, que está mintiendo hace decenas y decenas de años. Está mintiendo casi desde su surgimiento como nación. Y en estos tiempos con más impunidad porque tiene sometido prácticamente, bueno, el Tribunal Penal Internacional, en las Naciones Unidas tiene derecho a veto. Es decir, que el imperio está en una lucha, como he dicho antes, por mantener una hegemonía que va perdiendo. Ya va perdiendo porque a pesar de que hay presidentes en América Latina y Caribe que están subordinados a sus políticos, que están arrodillados a los pies, a las botas de Estados Unidos, hay otros pueblos mayoritarios que están ejerciendo su independencia, su soberanía, defendiendo su soberanía y defendiendo su sistema de gobierno y su sistema político y económico, al cual Estados Unidos, caso Venezuela, caso de Cuba, pues le ha impuesto medidas de bloqueo crueles, genocidas. Y ellos los que hablan de derechos humanos. Tú hablabas del apoyo de Rusia, apoyo militar a Venezuela. Hay un artículo también de Misión Verdad que, bueno, nos acerca a este asunto. No vamos a decir que esto sea, bueno, la llave de la victoria militar de Venezuela. Ojalá no se produzca ningún tipo de ataque, pero es cierto que Venezuela tiene posibilidades de defensa gracias a 17 acuerdos bilaterales con Rusia que fueron firmados en noviembre del pasado año, entre ellos acuerdos militares y de contraespionaje. Por ejemplo, el sistema de defensa venezolano se ha configurado en las 2 últimas décadas como uno de los más completos de la región, precisamente por la cooperación con Rusia. Los cazas Sukhoi Su-30M K2 ocupan un lugar destacado. Tiene 23 unidades equipadas con misiles aire-aire. Y menciona también este reportaje los más de 5.000 misiles portátiles Igla-S que se encuentran activos en posiciones estratégicas. Luego, por supuesto, lo que ha comentado Lázaro, hay una milicia bolivariana con millones de personas que tienen un cierto entrenamiento, porque es verdad, Estados Unidos tiene una superioridad en muchos aspectos militar, pero luego hay que bajar a tierra y hay que asentarse y hay que controlar el país y hay que conducir el país e indudablemente el gobierno de Venezuela lo encamina en todo, digamos, no solamente en la estructura defensiva, a la defensa en el corto plazo, sino también a un posible escenario de lucha armada a medio y largo plazo, ¿no? Exactamente. Sí, no, el momento es muy complicado y todo lo complica las pretensiones de Estados Unidos. Todo lo complica las pretensiones de Estados Unidos. O sea, la hipocresía de Estados Unidos, las mentiras de Estados Unidos, sobre todo de sus dirigentes, de ese poder profundo del cual se habla, que nadie sabe quién lo eligió ni dónde está, pero y al cual somete también a la administración, a las distintas administraciones de los Estados Unidos. Piensa Estados Unidos que puede campear por su respeto en la región como si los países al sur del Río Bravo pues fueran todos colonias de ellos. Entonces los pueblos se están rebelando, se están armando para defender su soberanía, su dignidad, su libertad. Entonces, a ver qué pasa. A ver qué pasa porque está complicado. Y entonces Estados Unidos atizando guerra. Que fíjate qué hipocresía. O sea, venden el negocio de esta administración de Estados Unidos, lo he dicho públicamente. Vende armas a la OTAN. La OTAN le da armas a Zelensky,
Ucrania y Estados Unidos recoge el dinero. O sea, hay una triangulación, armas a la OTAN a Zelensky y el capital financiero va a Estados Unidos. Y dice el mismo Donald Trump que están ganando miles de millones de dólares, pero lo dice con una impunidad. Con el gas. Sí, ajá, pero lo dice así, están ganando miles y millones. Entonces, ¿qué significa eso? Que somos idiotas. Totalmente. Y que es una conveniencia que continúe la guerra. Por eso ese tira floja, que vamos a reunirnos, a ver de tal. Y hay bobos que dicen ser de izquierdas, que todavía dicen que no, que hay que seguir en la OTAN. Increíble. España, que tiene que seguir en la OTAN, porque nos tenemos que defender de los rusos. Sí, pero te lo dicen con toda su cara. Gente que incluso hizo hace 20 y tantos años campaña en contra de la OTAN. O sea, ¿quién les ha convencido? ¿De dónde se han informado? ¿Dónde han obtenido la información? Pues ya sabemos de dónde, del País, del Grupo Prisa, y de todos los think tanks que son otanistas, atlantistas, que están a favor, bueno, pues de los intereses de Occidente, de la ideología vinculada a esos intereses. Pero luego no me digas que eres de izquierda, señores. No. Bueno, el New York Times es otro de estos libelos de supuestamente progres en algunos aspectos, pero que en todo esto, por ejemplo, en toda esta crisis, no le llamo crisis, pero repito, esto es una agresión militar de Estados Unidos en el Caribe y contra Venezuela, que también apunta, aunque sea un periódico supuestamente de los demócratas, pues está para apoyar al imperialismo, ¿no? En este caso a Donald Trump. Y en un reportaje nos acercaba a algunos escenarios bélicos de cómo Estados Unidos podría atacar a Venezuela, ¿no? Una especie de sueño húmedo de los redactores del New York Times. Decía, podría ser a través de operaciones de la CIA en el terreno. Recordemos que Trump públicamente, bueno, lo dice públicamente porque es un showman, ¿no? Pero estas cosas ya se sabe que no hace falta hacerlas públicas. Autorizó públicamente a la CIA a hacer lo que quisiera en Venezuela. Pero también la salida forzada de Maduro del poder con una operación militar que lo derroque. Y habla de varias variantes: ataques aéreos contra instalaciones militares, con el objetivo de debilitar el apoyo militar venezolano a Maduro, el envío de fuerzas de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos a Venezuela, o el envío de fuerzas antiterroristas a tomar el control de aeródromos y algunos de los campos petrolíferos de Venezuela. Qué raro que aparezca la palabra rarísimo. Petróleo. Exactamente, rarísimo. No, si el interés nada más es la lucha contra el narcotráfico y la democracia. Y la democracia, y llevar la democracia a Venezuela, claro. Por cierto, narcotráfico, hay una palabra que utilizan ellos que es narcoterrorismo, y es muy importante, porque contra el narcotráfico y contra un gobierno supuestamente narcotraficante no pueden aplicar eso de la guerra preventiva, pero sí contra un gobierno narcoterrorista. A partir del 11S y eso, se aplica toda una doctrina jurídica, militar, política, a partir de la cual se suspende el habeas corpus, cualquier tipo de derechos, y Maduro y cualquier dirigente de Venezuela puede acabar en Guantánamo durante 10 años, durante 15 años, sin juicio de ningún tipo. ¿Por qué? Porque no es narcotraficante, es narcoterrorista. Ese es un término nuevo. Sí, pero es un detalle. Pero eso es aplicable nada más al compañero Nicolás Maduro y a Venezuela, a la dirigencia de Venezuela. Parece que al de Siria eso no se lo aplica. Al de Ecuador no tampoco. No. A Novoa no. No, parece que no han descubierto que en las cajas de plátanos va cocaína también a Europa, pero bueno, como va para Europa no les importa mucho. Pero bueno, también va a Estados Unidos, por cierto, ¿eh?